Vamos a mirar el segundo aspecto que nos menciona allí el libro. Si tú tienes el libro, podrás mirar el punto 2 que nos menciona el libro. Dice, posibilidades y necesidades de la oración. Resulta que la oración puede detener y puede cambiar propósitos que aún Dios tenía. Dios puede cambiar su opinión respecto a algo que Él ya tenía pensado hacer. Y vamos a verlo en algunos ejemplos en la Biblia, donde se vio el impacto y el poder de Dios por causa de la oración de hombres y mujeres que dijeron, sí, yo me voy a comprometer, yo voy a cambiar mi vida de oración. Yo soy consciente de que la oración es el arma poderosa que tengo en mis manos que puede cambiar esta situación. Y entonces vemos allí algunos ejemplos en la palabra. Entonces vamos a mirar el ejemplo de Jonás. Jonás fue comisionado por Dios para hacer una tarea, pero Jonás se resistió y se rebeló a lo que Dios le había ordenado hacer. Y le dio la espalda al llamado que Dios le había hecho. Tomó la dirección contraria. Pero Dios, que todo lo ve, cuando Jonás se embarca allí en el mar, en un gran bote, sucede lo inesperado por muchos, ¿cierto? Viene la tormenta. Y en medio de la situación echan suertes y se dan cuenta que fue Jonás, que por causa de la desobediencia de Jonás, el Señor estaba enviando aquella situación tan difícil. Y Jonás es lanzado al mar, donde allí Dios tenía ya preparado un gran pez que se lo traga. ¿Te imaginas tú estar en la barriga de un gran pez? Qué situación tan incómoda, tan difícil. Pero es allí el lugar de dificultad, donde Jonás clama a Dios, donde Jonás ora, se arrepiente de corazón, le pide perdón a Dios. Dios escucha la oración de Jonás y ordena al pez que expulse a Jonás, que vomite a Jonás en la tierra. Otro ejemplo que tenemos en la palabra, y es que el Señor quitó la aflicción de Job. Nosotros hemos leído la historia de Job y sabemos las situaciones tan difíciles que vivió, materiales, familiares, anímicas. La relación con sus amigos se vio afectada. Pero al final del libro de Job nosotros podemos leer que cuando Job hubo orado por sus amigos, fue allí cuando Dios le restauró todo lo que tenía y se lo restauró al doble. ¿Por causa de qué? La Biblia lo menciona y este versículo lo menciona. Cuando Job hubo orado. Mira ya todas las cosas que había pasado Job. Difíciles, complicadas. Yo creo que es un panorama en el que uno no ve la salida y donde ya no hay esperanzas de vida. Pero cuando Job ora por sus amigos, el Señor le restaura todo lo que él había perdido y se lo restablece multiplicado. Otro ejemplo que vemos allí en la Biblia es con el faraón. Cuando el Señor quería liberar al pueblo de Israel de Egipto, pero el corazón de Faraón se endurece y se resiste y el Señor envía las 10 plagas. Pero Faraón manda llamar a Moisés y le dice, por favor, habla con tu Dios y que cese ya esta plaga. Y Moisés lo hacía y el Señor respondía. La plaga terminaba, pero volvía y se endurecía el corazón de Faraón y no dejaba ir al pueblo, se resistía. Entonces el Señor volvía y enviaba otra plaga y así volvía y llamaba a Moisés para que el Señor lo hiciera. Y sabemos que hubo 10 plagas allí en Egipto antes de que Faraón permitiera que el pueblo de Israel saliera. Pero aún él, con su corazón endurecido y siendo incrédulo,
llamaba a Moisés y reconocía el poder de la oración de Moisés para que cada una de esas plagas cesara. Otro ejemplo tremendo que tenemos en la Biblia, cuando Moisés sube al monte por las tablas de la ley y está allí pasando un tiempo cara a cara con el Señor. Y es que cuando uno está con el Señor, el tiempo pasa, pero ya no importa, ya no estamos sujetos al reloj, ya no estamos siendo esclavos del reloj. Y está allí Moisés con el Señor. Y cuando desciende después de 40 días, el pueblo dijo, pensamos que ya no volverías. Entonces le dijimos a Aarón que nos construyera un Dios a quien pudiéramos adorar y construyen el becerro de oro bajo la dirección de Aarón. Y entonces la ira y la furia de Dios se enciende en contra de Aarón y en contra del pueblo, al punto de que el Señor quería destruirlos, había determinado destruirlos, a su pueblo amado. Pero se levanta un hombre en oración y va y se para delante de Dios a interceder por este pueblo rebelde, idólatra, desobediente. Y le dice, Señor, por favor, detén tu ira y no los castigues, dales una nueva oportunidad. Un hombre, un intercesor, detuvo la ira de Dios en contra de este pueblo, a pesar de que habían hecho algo abominable. Y entonces allí vemos una vez más el poder de la oración. Un hombre podía marcar la diferencia. Pero si somos 13 los estudiantes del Instituto Bíblico que marcamos la diferencia en oración, ¿qué nos sucedería? Y si somos 20 con los que se quieran unir de la congregación en oración, y si somos 50 con los de otras congregaciones y 100 con los de otras más fuera de nuestra nación, el Señor escuchando el clamor de su iglesia, ¿cuántas cosas no estarían cambiando en este mundo, mi amado estudiante? Otro ejemplo, Nínive iba a ser destruida. Cuando Jonás decide entrar en obediencia e ir a predicar el mensaje que el Señor le había enviado, entonces, ¿qué pasa? Allí en Nínive se proclama ayuno y oración. El gobernador de Nínive da la orden de que toda la nación debe ayunar y orar pidiendo perdón en arrepentimiento. Y es allí donde Dios cambia su decisión y ya no las destruye, sino que las perdona y le da otra nueva oportunidad a Nínive. Y Jonás se enoja porque vemos allí una vez más el corazón humano, ¿cierto? Nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón y nuestro amor es limitado. Nuestro amor y nuestro corazón condiciona, pero Dios perdona cuando ve un corazón arrepentido, no lo desprecia. Y fue lo que el Señor hizo con Nínive, los perdonó, pero fue por causa de la oración, del ayuno que ellos proclamaron allí en su ciudad. Y otro ejemplo, el rey Ezequías, recordarán ustedes. Ezequías, el Señor le anuncia que va a morir y Ezequías ora y le dice, Señor, por favor, dame más tiempo de vida. Dice la Biblia que él puso su rostro contra la pared y lloraba amargamente para que el Señor no le quitara la vida. Y entonces el Señor le dice a Isaías, Isaías, ve y dile a Ezequías, yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano, y te añado 15 años más de vida. Aquí una vez más podemos reflexionar en el poder de la oración. Este hombre oró, Dios escuchó su oración y respondió a su oración. Estos hombres que he mencionado, Moisés, que intercedió por el pueblo, Job, que oró por sus amigos, Jonás, que oró allí en el vientre de la ballena, Ezequías, estos hombres sí conocían el poder y el valor de la oración. Ellos sabían permanecer en oración y no depender de la situación ni depender de sus emociones.
Ellos sabían en quién creían, en quién estaban confiando, y era a Él a quien acudía. Y así estos hombres fuertes en la fe y en la oración conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas de Dios, taparon bocas de leones, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas en medio de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos son los hombres de oración que nos habla la Biblia, que no se limitaron a lo que estaban viviendo, sino que sabían que por medio de la oración la situación podía cambiar. Y así como ellos lo hicieron en el pasado, tú y yo, querido estudiante, podemos hacerlo hoy. Es posible para nosotros hoy, para el que de entre ustedes y yo se determine a doblar sus rodillas, a entrar en oración, a llevar una vida en oración. Mira las posibilidades que tenemos por alcanzar. Miren las cosas que tenemos por conquistar. Miren los desafíos que nos hace hoy Dios. ¿Estás tú dispuesto a ser parte del cambio en tu familia, en tu barrio, en tu nación? Pero aún con estos ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia, es extraño que hoy en día haya una absoluta negligencia por parte de la iglesia para levantarse en oración. Lo que impera en nuestro cristianismo es la frialdad, es la oración sin vida. Son las oraciones rápidas, sin sentido, sin profundidad. Son las oraciones sin pasión, sin fuego. Son las oraciones a la ligera, donde no tenemos tiempo sino para pedir, pero no para escuchar la voz del Padre y dejarnos guiar por Él. Pero cuán diferentes serían las cosas si la iglesia hoy se determinara a levantarse en oración. Pero para levantarse en oración se necesita renunciar a la pereza. Se necesita dejar de ser negligente. Se necesita empezar a cambiar el orden de las prioridades en nuestra vida para poder entrar en esta atmósfera espiritual. Debemos dejar la oración casual, la oración inconstante y meternos en la profundidad de la intercesión, del clamor, de la adoración, donde estamos allí en el lugar santísimo, en el lugar de privilegio con Dios, y las posibilidades que vamos a tener de cambiar situaciones en este mundo serán cosas, mi amado hermano, que ni siquiera nuestra mente humana alcanza a imaginar. Pero la misericordia de Dios es tan grande que hoy en día nos da un vestigio de lo que podemos hacer. Y es aquel testimonio maravilloso que seguimos escuchando de lo que está pasando en Barranquilla. Un sábado que se proclamó de oración y el virus se dio. Las estadísticas comenzaron a venir en picada por un día de clamor. Así que mis amados hermanos, aquí hay una invitación, aquí hay un desafío para nuestras vidas. Ora al Señor para que Él te guíe a establecer cuáles deben ser las prioridades en tu vida. Y vas a ver el mover de Dios en muchos ámbitos, en muchas áreas de tu vida, en las noticias fuera de tu casa, si te determinas hoy a hacer de la oración la prioridad de tu vida.